Bendiciones para todos. Hoy vamos a ver una reflexión que se titula 4 tipos de ayunos y sus propósitos. Y vamos a comenzar con el primero, que es el ayuno sobrenatural. En este ayuno, ahorita les voy a decir por qué se llama sobrenatural. En este ayuno no se come nada sólido ni se bebe nada líquido durante un periodo largo. ¿Quién lo practicó? Moisés. Y eso lo describe el libro de Deuteronomio 9:9, que dice, Moisés dijo, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Así lo especifica la palabra del Señor. ¿Cuál fue el propósito de este ayuno? Que Dios lo preparara para un servicio especial de enseñar las leyes divinas a su pueblo. Aquí vemos de que Moisés, es más, a lo mejor ni él, no fue idea de él ayunar, no. Más esta historia más o menos describe que Dios lo puso a ayunar, o sea, lo llamó, ¿verdad?, para prepararlo. Pero lo mantuvo 40 días y 40 noches. Y como estaba muy ocupado, bueno, pues no le dio tiempo ni de comer pan ni de beber agua. Y por eso ahí aparece de que fue un ayuno de él. ¿Quién sostuvo la vida y la salud de este varón? Pues Dios. Por eso este tipo de ayuno que es sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque ¿quién puede sobrevivir sin comer nada, sin beber nada y todavía no enfermarse? Aquí no aparece que Moisés se haya enfermado por no comer ni beber. Sin embargo, fue Dios el que lo sostuvo, ¿verdad? Por eso no es aconsejable, a menos que sea llamado igual como Moisés, ¿verdad?, en algo especial. Pero eso no creo. O sea, después de Moisés ya no se volvió a levantar otro varón como él. No se aconseja, ¿verdad? Porque yo estoy segura que si alguien lo intenta, definitivamente ni siquiera va a llegar al mes y se puede morir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se necesita de nutrientes, necesita de líquidos, necesita estar hidratado. Se cree que nuestro cuerpo, la tercera parte de nuestro cuerpo es agua. Y esto pues es cosa, meramente que eso fue cosa de Dios. Y a eso se le denomina ayuno sobrenatural, porque no es natural, no es normal, ¿verdad?, este tipo de ayuno. Ayuno número 2 es el ayuno total. En este ayuno total no se come, igual es algo idéntico, solo con una pequeña diferencia. No se come nada sólido ni se bebe nada líquido, pero el periodo es por breve tiempo, o sea, puede ser 6 horas, 12 horas, un día completo, 2 días, o hasta 3 días. No se recomienda hacer más de 3 días porque precisamente vamos a entrar en eso de que el cuerpo se puede enfermar, nuestros órganos se pueden enfermar, ¿verdad? No es recomendable. ¿Quién lo practicó? Una mujer llamada Esther. Y está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que dice, Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Dice, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. ¿De qué trata esta historia? Bueno, todos sabemos, bueno, los cristianos sabemos la historia de Esther, que por un hombre malvado, Israel o el pueblo judío quedó en un sello, ¿verdad?, de que había una fecha para que todo el pueblo judío fuera exterminado, que todos los judíos tenían que morir en un solo día. Cuando la reina Esther le dicen que intercediera por su pueblo, ¿por qué ella intercedió? Porque era la reina, pero nadie sabía que era judía. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, ahí leímos, ¿verdad?, de que mandó a ayunar a todos los judíos. En más, en otra parte dice que hasta los animales ayunaron. 3 días y 3 noches sin comer nada, sin beber nada. Y para que Dios hiciera el milagro. Bueno, termina la historia en que Dios hizo el milagro.
Dios libró a su pueblo de la muerte de ese día. Entonces, el propósito de este ayuno, el ayuno total, es conmover y mover la mano de Dios o el corazón de Dios para que Dios haga un milagro. Y en esa historia, pues se ve el resultado, ¿verdad? Que esos 3 días fueron intensos, pero fue de victoria. Dios libró a su pueblo, ¿verdad?, de la muerte. Este ayuno se puede hacer de 6 horas, de 12 horas, de un día, ya dijimos, pero solamente, ¿verdad?, ¿cuándo se hace? Cuando se encuentren en este problema, cuando sean cosas críticas, hay problemas muy difíciles de resolver, que solamente la mano de Dios lo puede hacer. Entonces es cuando el cristiano acude a este tipo de ayuno. Yo he escuchado sé muchos testimonios, ¿verdad?, que hay enfermos desahuciados, hay iglesias que se unen a ayunar de esta forma, o familias completas, ¿verdad?, o grupos completos, y ayunan, hacen el ayuno total, y Dios les responde. Dios sana a sus enfermos, yo los he visto. Dios transforma a su gente. Y ahí vemos, ¿verdad?, de que Dios ve ese tipo de ayuno y resuelve, ¿verdad? Escucha la petición. Ayuno número 3 es el ayuno normal. En este ayuno no se come nada sólido, pero sí se bebe algo líquido, ya sea jugos o agua. ¿Quién practicó este ayuno? Bueno, realmente este ayuno es un poco polémico porque el que lo practicó precisamente fue Jesús. Se hace polémico porque muchos no aprueban esto, dicen no, Jesús lo hizo igual que Moisés. Pero la Biblia muestra otra cosa, ¿sí? Y por eso hay cosas que uno dicen que sí, otros dicen que no. Pero yo les voy a nada más leer, ¿verdad?, la palabra donde lo da a entender. Jesús tuvo un ayuno de 40 días en el desierto. Y ahí fue donde el diablo se le acercó para que lo tentara. Y entre las tentaciones, ¿verdad?, está en el capítulo 4 del libro de Mateo y también de Lucas. Y en el versículo 3 dice la palabra que el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí está la respuesta. Todas las personas que hemos practicado, que practicamos el ayuno, sabemos que, sobre todo si es un día completo o más días, ¿verdad?, lo primero que da en el ayuno antes de hambre, da sed. Entonces, y como el diablo, sabemos que el diablo conoce las debilidades de las personas, nos conoce porque hay detrás de cada uno. Así estuvo detrás de Jesús. ¿Ustedes creen que si el diablo hubiera sabido que Jesús tenía sed, le iba a hablar de pan? No, él hubiera dicho: di que estas piedras se conviertan en agua. Pero ¿por qué no le dijo que se convirtieran en agua, sino en pan? Porque el diablo sabía que Jesús no tenía sed, lo que él tenía era hambre. Y ahí, ¿verdad?, sabemos, creemos que este texto nos da la luz, ¿verdad?, para decir con exactitud que este ayuno fue un ayuno normal donde Jesús bebió agua. ¿Cuál fue el propósito? Porque hasta Jesús ayunó con propósito. El propósito de este ayuno normal fue prepararse para principiar su ministerio. Los que sabemos de esta historia, sabemos que cuando terminó de ayunar los 40 días y terminó las tentaciones que el diablo le puso, él principió su ministerio. Él ahí comenzó a llamar a escoger a sus apóstoles, y ahí comenzó lo que tenía a predicar para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya Juan el Bautista ya estaba encarcelado. Este ayuno normal es uno de los ayunos que más practica el cristiano. Y precisamente con ese propósito, todos los cristianos tenemos un ministerio, y por más pequeño que sea. Quizás alguien dice: pues nada más barro agua al aseo, yo nada más arreglo las flores, y yo nada más pido el orden. Pues ese nomás, ¿verdad?, requiere de una preparación. Y por eso qué bueno que los pastores, nuestros pastores, ¿verdad?, nos insten en que ayunemos. Eso es algo realmente que de por sí como cristianos debemos ayunar. Ahora ya ejerciendo un servicio por más pequeño, debemos tener una preparación espiritual. Y yo estoy segura que uno de los ayunos que más practicamos es
el ayuno normal, ¿verdad? Donde ya podemos abstenernos de cosas sólidas y tener las cosas líquidas, beber, ¿verdad? Algo líquido. ¿Por qué? Precisamente, vuelvo a repetir, porque debemos también cuidar nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo. El ayuno número 4 es el ayuno parcial. En este ayuno no se come carne, o sea, nada, ningún banquete, ni aperitivos, ni postres. Solamente se come legumbres, frutas y agua. Quizás alguna persona pueda decir, como yo también mucho tiempo lo pensé, eso ni es ayuno. Yo creí, ¿verdad? Cuando leí esto, me decían esto, ¿cómo va a ser ayuno? Porque nos mal enseñaron, ¿verdad? Desde un principio, de que, al menos a mí me enseñaron que solamente un tipo de ayuno, el de no comer nada ni beber nada. Y yo lo practiqué cuando era muchacha mucho tiempo. Ya que comencé a estudiar la palabra, pues ya me di cuenta que pues los que me enseñaron estaban equivocados y que no solamente existe un tipo de ayuno, sino 4 tipos de ayuno. Cuando me cercioré que el ayuno parcial, o sea, donde se comen, es como una dieta, es ayuno, cuando leí la historia de Daniel, porque fue Daniel el que lo practicó. Ahora, ¿y cómo quedé convencida? Porque resulta que Dios lo escuchó y Dios le contestó su petición que él tenía. Y lo dice en el libro de Daniel 10, 2 y 3, que dice: yo, Daniel, estuve afligido durante 3 semanas, o sea, 21 días. No comí manjar delicado, dice, ni entró en mi boca carne de cerdo, ni vino, etcétera, etcétera. Y en el versículo 12 dice, ahí relata que que Daniel fue escuchado por Dios y Dios le mandó, ¿verdad?, la respuesta que él tenía. ¿Cuál fue el propósito de ese ayuno para Daniel? Buscar revelación divina sobre unas visiones que él tuvo. O sea, él había tenido unas visiones, pero no sabía cómo interpretarlas, ¿verdad? Y bueno, buscó a Dios en oración y ayuno, pero este tipo de ayuno, que para muchos lo han criticado el tipo de ayuno, que no es ayuno, pero bueno, a mí me convence, porque si Dios le agradó y Dios resolvió este problema, entonces es un ayuno que a Dios le agrada. Bueno, espero que les haya gustado o hayan aprendido, ¿verdad?, de que no solamente un ayuno hay, no, existen 4, y me gustaría que lo aprendieran, ¿verdad? Cada ayuno tiene su propósito y debemos saber en qué ayuno debemos ubicarnos. Que Dios te bendiga.